Muy buenas tardes con todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la tele-IEC Los cánceres más frecuentes en el Perú, dirigida por nuestra ponente, la doctora Gabriela Morante Quispe, médico residente del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, invitamos a todos los participantes a realizar sus preguntas en el apartado de chat de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Morante. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. Buenas tardes, muchas gracias. A continuación, en esta tarde vamos a conversar acerca de los cánceres más frecuentes en el Perú. Es un tema que nos interesa porque, bueno, la enfermedad del cáncer es una enfermedad que nos puede dar a cualquiera, ataca a diferentes edades. Hay una serie de factores de riesgo, pero también una serie de acciones que podemos tomar para prevenir la aparición de estas enfermedades. Ahí está. Entonces, una de las principales causas de muerte en el Perú es precisamente el cáncer y la prevención como la detección a tiempo podrían salvar vidas hasta en un 50% de los casos, ¿no? Hoy en día existen tantas formas diagnósticas a las cuales podemos acceder y eso permitiría justamente tener una detección temprana de este tipo de enfermedades. Lo importante justamente es que podamos hablar de este tema para poder tomar en cuenta que los chequeos son importantes, ¿no? Los chequeos preventivos a cierta edad, los factores de riesgo, conocerlos para poder justamente tomar acción, prevenir y acceder al tratamiento oportuno. Algunos objetivos que vamos a ver hoy es conocer estas enfermedades, cuáles son las que más se presentan actualmente en el Perú, comprender también cuáles son los factores de riesgo que nos exponen a desarrollar este tipo de enfermedades y, por supuesto, aprender cuáles serían nuestras estrategias de prevención. ¿Qué podemos hacer para prevenir la aparición del cáncer? Em, y una vez que aparece, pues, ¿qué podemos hacer también para recibir un tratamiento oportuno? Actualmente en el Perú, estos son algunos de los cánceres más frecuentes. Está a la cabeza el cáncer de mama en las mujeres, el cáncer de próstata en los varones, el cáncer de estómago, el cáncer de cuello uterino y el cáncer de hígado. Esto es la situación actual en nuestro país y es realmente alarmante porque de estos cánceres no solo ha aumentado la incidencia, es decir, que tanto se presentan, sino también la mortalidad que generan. Y esto es lo que más nos preocupa. Es por eso que es importante que conozcamos de qué se trata esta enfermedad. En cuanto al cáncer de mama, es el cáncer más frecuente actualmente en las mujeres peruanas. Hay una serie de factores de riesgo que nos exponen, pero de estas muchas son prevenibles. Lo que no es prevenible es, por ejemplo, el tema genético. Se dice que en las mujeres afrodescendientes hay una predisposición a desarrollar el cáncer de mama. Entonces, si yo tomo en cuenta esto, debería ir pensando en la prevención desde edades tempranas, porque ya traigo, sí, en mi árbol genealógico hay ascendencia de tipo afroamericana, pues voy a tener en consideración esto. ¿Qué más nos dice la prevención? Que debemos realizar la autoexploración. La autoexploración, como lo están viendo en este diagrama, se trata de examinar primero visualmente frente a un espejo las características de los senos, cómo están, cómo se encuentran, la simetría, ¿no? Si hay alguna retracción, cómo está la piel, si tiene alguna característica en particular que me llame la atención, algún bulto, alguna lesión que yo pueda, que me llame la atención, que yo pueda observar. Y luego viene la palpación. Con la yema de los dedos, como dice en el gráfico, puedo palpar.
en diferentes direcciones tratando de buscar algún bulto, algo que me llame la atención en cada uno de los dos senos, ¿sí? Y además de esta autoexploración que se puede realizar en casa frente a un espejo, de forma manual, en lo habitual de la rutina diaria, también están los exámenes de tamizaje que a partir de los 40 años todas las mujeres debemos realizarnos. Estos son la mamografía por delante, ¿no? Y también tratar de mantener un estilo de vida saludable. Todas estas herramientas nos van a servir como prevención para detectar a tiempo cualquier lesión sospechosa que pueda resultar en un cáncer. A propósito del cáncer de próstata en los varones, es el principal. Si a la cabeza de frecuencia en las mujeres estaba el cáncer de mama, pues en los varones es el cáncer de próstata. La próstata es una glándula que se puede palpar a través del recto y por eso los varones tienen como recomendación de chequeo preventivo el tacto rectal. Existen otros chequeos urológicos que también se pueden realizar, como son la ecografía de próstata, el dosaje del antígeno prostático en sangre, es decir, por distintas vías se puede realizar un chequeo preventivo y un tamizaje para detectar cambios en esta glándula que es la próstata y que se encuentra al interior del cuerpo de los varones en el área urogenital. Si encontramos cambios de textura, de tamaño, de consistencia, en este órgano, pues nos debe llamar la atención y vamos a proceder con los otros chequeos, pero es importante consultarlos. Asimismo, si hay cambios en la micción, si hay dificultad para orinar, si se necesita pujar para ir al baño, si se levanta repetidas veces a orinar en el transcurso de la noche, de la madrugada, eso tendría que llamarme atención. Y también a partir de cierta edad, alrededor de los 40 años, ya debemos realizar de rutina estos chequeos de próstata para descartar cualquier lesión que pueda aparecer en este órgano y que pueda derivar en un cáncer, ¿no? Por supuesto, aquí también se recomienda una dieta, una alimentación balanceada, porque todo lo que es alimentación saludable y balanceada siempre va a contribuir a prevenir la aparición del cáncer. Otra entidad que está a la cabeza en cuanto a frecuencia es el cáncer de estómago. Hoy en día estamos viendo el aumento de este cáncer en las regiones andinas, que no era lo más frecuente. También, por supuesto, está en las zonas urbanas, ¿no? Pero ha aumentado la incidencia en regiones andinas de nuestro país. Em, Tiene mucho que ver con la calidad del agua. Tenemos una bacteria que es el Helicobacter pylori, del que deben haber escuchado hablar seguramente, y este se transmite tanto en el agua como en los alimentos, y por eso es importante la higiene, tanto de los alimentos como de las manos en cuanto a su manipulación, ¿no? También hervir el agua, eh, purificar el agua para evitar la propagación de esta bacteria que es el Helicobacter. El problema del Helicobacter es que al mantenerse de forma crónica, de forma larga en el tiempo, como una infección, va a provocar la aparición del cáncer. Es una inflamación continua, permanente, de largo tiempo que le está ocasionando a nuestro estómago y esto al final puede derivar en la generación de un cáncer. Entonces, primero hay que descartar la presencia de esta bacteria en nuestro estómago. Si yo tengo síntomas de irritación, de gastritis, ardor, pirosis, mala digestión, una serie de molestias de tipo digestivo, gástrico, debo sospechar de que haya algo más y debo acudir con mi gastroenterólogo para realizar los chequeos y descartar la presencia del Helicobacter. Si hubiera infección por Helicobacter, hay que recibir y cumplir el tratamiento porque como digo, el no erradicar esta bacteria y mantenerla como una infección de largo plazo me puede llevar a la aparición de un cáncer de estómago. Por otro lado, la prevención incluye también la dieta saludable, como ya hemos visto,
y la manipulación de alimentos de forma cuidadosa. El cáncer de cuello uterino ya no está a la cabeza como antes, pero sigue estando en el top 5 de cánceres más frecuentes de nuestro país. Y la incidencia está en relación al virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano es un virus que se transmite por vía sexual. A mayor temprana edad de inicio de la vida sexual, pues más pronto se está expuesto al contagio de este virus del papiloma humano. En los últimos años se ha desarrollado la vacuna para este virus, es la vacuna del VPH, y se ha planteado iniciar la vacunación en los adolescentes y en los niños a partir de en las niñas a partir de los 9 años. ¿Por qué? Porque, como repito, se ha visto que el inicio de la vida sexual es cada vez a más temprana edad y los contagios pues también son importantes. Entonces, este virus me puede derivar en las mujeres a un cáncer de cuello uterino, ¿no? En las imágenes vemos al vecino país de Chile en la época de la presidenta Bachelet, cuando estaban haciendo también la campaña de vacunación del VPH. En nuestro país también ya tenemos disponible esta vacuna y se ha iniciado la vacunación en niñas a partir de los 9 años para prevenir como estrategia de prevención de la diseminación de este virus y posteriormente la posibilidad de desarrollar un cáncer de cuello uterino. Asimismo, está el examen del Papa Nicolau, ¿no? Popularmente conocido como el Papa Nicolau, que es la toma de muestra de las células del cuello uterino para analizar que estén dentro de lo normal o si tienen alguna lesión que pueda ser sospechosa o que eventualmente se pueda transformar en un cáncer. El Papa Nicolau es un chequeo que se hace de rutina en la visita al ginecólogo, entonces es importante que las mujeres acudan a sus chequeos ginecológicos de manera periódica y a cierta edad con mayor razón. Incluso iniciada la vida sexual, debería tomarse en cuenta que ya se deben realizar chequeos ginecológicos de manera periódica para mantener una salud sexual óptima. El Papa Nicolau, entonces repito, es una prueba de tamizaje, de descarte, de chequeo que me permite justamente ver que las células del cuello uterino estén dentro de lo normal y detectar a tiempo lesiones que puedan ser sospechosas o premalignas. Otro cáncer que está dentro de los más frecuentes aquí en Perú es el cáncer del hígado. Nos llama la atención, pero uno de los factores que nos mantiene en riesgo de desarrollar este cáncer de hígado es la propagación de los virus de la hepatitis B y C. La hepatitis B y C son virus que se transmiten por vía sexual y por vía sanguínea. Pero para estos existe la vacuna para la hepatitis B y se puede recibir, está dentro de los calendarios de vacunación. Entonces, es una forma de prevención bastante eficaz, pero si no la conocemos, pues cómo acceder a ella, ¿verdad? Estos virus de la hepatitis B y C causan una infección que posteriormente, igual que otros virus que hemos visto y otros microorganismos que hemos visto, pueden degenerar o pueden devenir en la aparición de un cáncer. Otro factor, por supuesto, es la dieta y el consumo de alcohol y tabaco. Recuerden que el hígado es un gran filtro para el organismo y todas las sustancias que ingresan a nuestro cuerpo van a filtrarse, van a tratar de purificarse a través del hígado. Entonces, si hay un consumo de alcohol desmedido, alcoholes de alto porcentaje, como son los destilados, así como tabaco y otros tóxicos, pues todos estos van a ir hacia el hígado y lo van a ir inflamando, lo van a ir dañando y eventualmente si esto se mantiene a largo plazo, pues puede devenir en un cáncer. Como les he dicho, la prevención por un lado es la vacunación y los chequeos, pero por otro también es nuestro estilo de vida, qué clase de dieta consumimos, qué clase
de otras sustancias están entrando a nuestro cuerpo y van a terminar dañando nuestro hígado. Muchas veces hay muchos productos que se conocen como alternativos y que sin embargo también pueden lastimar a nuestro hígado de una forma que si el consumo es exagerado o de manera crónica, largo en el tiempo, pues puede terminar lastimando nuestro hígado y generar un cáncer, ¿no? Toda enfermedad que se mantiene a largo plazo, que lastima, que inflama y que no se resuelve, puede causar un daño en nuestras células que luego hagan posible la aparición del cáncer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo aquello que ingresa a nuestro organismo, porque va a pasar por este filtro que es el hígado y podría lastimarlo. Lo que vemos en la imagen, por ejemplo, es un paciente con unos ojos muy amarillitos, ¿no? Unas escleras muy amarillitas. Y eso es un signo típico de que hay algo marchando mal en ese hígado. Entonces tenemos que tomar atención cuando vemos a las personas que de repente pueden presentar este signo, decirle, oye, ¿por qué no te chequeas? ¿No? Puede haber algo mal con tu hígado. Vamos a seguir. ¿Qué pasa en las regiones de nuestro país? El país tiene tres regiones mayores que son la costa, la sierra y la selva, y la incidencia por regiones varía, ¿no? Se dice que el cáncer ha aumentado en las zonas urbanas costeras, es decir, todos los que vivimos hacia las ciudades que están en la costa, pero también en algunas zonas andinas, como Huancavelica, por ejemplo, tiene un aumento en la incidencia del cáncer. Otras zonas que están muy expuestas en el centro, en el Ande sobre todo, son zonas que tienen alto nivel de radiación. La Sierra Central y la Sierra Sur tienen altos niveles de radiación y hoy en día el cáncer de piel, melanoma y no melanoma, está aumentando por esa exposición desmedida a la radiación y la falta de protección adecuada. Vamos a ver eso más adelante. Aquí tenemos un gráfico que nos explica un poco cómo está la incidencia por regiones. Vean que lo más rojito es lo que ha aumentado más y lo más amarillito todavía se mantienen números un poco más bajos. Vean que en la costa tenemos una mayor incidencia de cáncer de mama, es lo que es uno de los cánceres que más se está presentando, pero también tenemos el cáncer de piel en la costa en números más elevados, ¿no? Esta es la incidencia por 100.000 habitantes, entonces el cáncer de piel tenemos hasta 13,0 por 100.000 habitantes. Quiere decir que el cáncer de piel en la costa es bastante frecuente. Luego en la sierra, el cáncer de estómago, como les decía, Huancavelica, es uno de los lugares donde más se ha visto el aumento de este tipo de cáncer y nos preocupa, ¿por qué? ¿No? Una parte ciertamente es que tenemos mayor diagnóstico hoy en día, es decir, tenemos mejores formas de diagnosticar el cáncer y eso por supuesto va a subir nuestros números, pero eso no explica del todo. De todas maneras, existe una real elevación de la aparición de cáncer en estas zonas, entre otras, ¿no? Y luego en la selva tenemos el cáncer de cuello uterino. ¿Qué pasa en la selva? ¿Por qué ha aumentado la aparición del cuello uterino? Nos interesa implementar las estrategias de prevención, como les decía, la edad de inicio temprano de vida sexual y el acceso a esta vacuna del VPH son dos factores que nos van a ayudar a manejar estos números respecto al aumento del cáncer de cuello uterino en la región de la selva. En cuanto a la distribución por sexo, hay algunos cánceres que son más frecuentes en varones y otros en mujeres, como habíamos visto previamente. Vamos a ver qué pasa con los varones peruanos. ¿Cuál es el tipo de cáncer o los tipos de cánceres más frecuentes en ellos primero? Mm. Entonces, en este gráfico estamos viendo que el cáncer más frecuente en los peruanos varones es el cáncer de próstata. Hay mucho estigma de repente en cuanto a lo que es el tamizaje, la prevención, ¿no? El examen del tacto rectal,
es algo que, bueno, no es el tipo de examen más preciado por los varones, pero es necesario y tienen que comprenderlo de esa manera. El tacto rectal, la ecografía prostática, los chequeos urológicos son los que nos van a ayudar a prevenir este cáncer de próstata. Este cáncer de próstata puede ser muy agresivo eventualmente si no se trata, si no se diagnostica a tiempo. Recuerden que los cánceres son prevenibles en la medida que los detectemos de forma temprana y que les demos el tratamiento a tiempo. Pero si no hay prevención, esta posibilidad, por supuesto que se aleja. El segundo cáncer más frecuente en los peruanos es el cáncer de piel, por lo que les exponía anteriormente, el tema de la radiación, de la protección que no es suficiente o no es la adecuada, la exposición al sol. En la ventana hoy en día de radiación es de 10 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Esto es, bueno, porque la capa de ozono de todas maneras sigue dañada y entonces la ventana de tiempo en la cual la radiación es más intensa es mayor, son varias, son en total 6 horas de mayor radiación. Y además, el Perú geográficamente se encuentra ubicado en una zona que es muy expuesta a la radiación, ¿no? Estamos en la franja ecuatorial. Entonces, eso hace que estemos expuestos a la radiación. Y además tenemos zonas altoandinas que también se encuentran bastante expuestas. Entonces, vamos a ver luego cuáles son las formas de prevención con las cuales nos podemos proteger de esta exposición a la radiación. En tercer lugar, tenemos el cáncer de estómago, que ya les había comentado. Se relaciona tanto con la dieta como con esta bacteria, que es el Helicobacter pylori, para la cual hoy en día tenemos tanto tamizaje, es decir, formas de diagnosticar la presencia de esta bacteria, como tratamientos sumamente eficaces. La cosa es cumplir con el tratamiento para poder erradicar esta bacteria y luego cuidar nuestra alimentación. En cuarto lugar, tenemos el cáncer colorectal. Si han escuchado hablar del cáncer de colon, tienen una noción de que este cáncer es bastante frecuente. Aparece en las distintas porciones a lo largo del intestino grueso, que es el colon, e incluso del recto, y bueno, pues puede terminar siendo también una causa de mortalidad importante. Y por último, en quinto lugar, tenemos los linfomas, que es un tipo de cáncer que está asociado al sistema de defensas, ¿no? Todos estos tipos de cáncer, que son los más frecuentes en los varones peruanos, tienen formas de prevenirse y de tratarse, pero lo más importante, una vez más reitero, es la detección temprana y la prevención. Vamos a ver ahora cómo estamos las mujeres en el Perú. El cáncer más frecuente en las mujeres peruanas es el cáncer de cuello uterino, o perdón, el cáncer de mama. Nos ha ganado ahí, ha llegado a más de 5.000 casos, ¿no? Entonces, el cáncer de mama está hoy en día liderando las estadísticas en cuanto a frecuencia en las mujeres peruanas. Esto es sumamente preocupante porque se dice que va a seguir al alza, es la proyección, que el cáncer de mama va a seguir aumentando. Entonces nos interesa muchísimo el tema de la prevención, que las mujeres no lleguen a desarrollar el cáncer y bueno, si eventualmente no hubiera forma de parar esto, pues detectarlo a tiempo y darle tratamiento oportuno. En segundo lugar está ahora el cáncer de cuello uterino, para el cual tenemos los chequeos periódicos y la vacuna para nuestras niñas, ¿no? Para evitar que los nuevos casos a futuro sigan aumentando. En tercer lugar, también está el cáncer de piel. Igual que en los varones, la exposición a la radiación hace que este cáncer de piel todavía sea importante en nuestro país, en las distintas regiones donde hay mayor exposición. El cáncer de colorectal también está en este grupo de mujeres
Y el cáncer de estómago también está presente, igual que en los varones, dentro de los 5 cánceres más frecuentes en Perú. ¿Cuáles son los factores de riesgo que tenemos en común para todos los tipos de cánceres? Pueden ver allí que el tabaquismo y el alcohol, que son dos sustancias nocivas, tóxicas y que no son parte de la dieta o no deberían serlo, pues son factores de riesgo importantes para desarrollar varios tipos de cáncer, tanto en varones como en mujeres. Y son dos sustancias que tranquilamente podríamos dejar de consumir, podríamos evitar para prevenir exponernos a un factor de riesgo más para desarrollar cáncer. Entonces, el consumo de tabaco, el consumo de bebidas alcohólicas, como dije, de alto grado, como los destilados, lo que se conoce como los tragos cortos, son los más nocivos para nuestra salud y los que más van a predisponernos al desarrollo de un cáncer si se consumen de manera periódica, habitual, de larga data o en cantidades ingentes, ¿verdad? Otro factor es la mala alimentación. En Perú tenemos la suerte de tener gran cantidad de alimentos frescos, variados, y el problema es la llegada de las modas del fast food, de la comida rápida, de la comida chatarra, que antes no tenía popularidad en las zonas urbanas y bueno, que hoy en día es tan difundido y ha dejado de lado el consumo de una dieta adecuada, balanceada, saludable, a pesar de tener a mano una serie de productos frescos, ¿no? Y habría que reflexionar al respecto de nuestra alimentación y cómo corregirla. Eso nos ayudaría a evitar un factor de riesgo más. ¿Por qué? Porque los alimentos frescos, balanceados, tienen una serie de antioxidantes, de vitaminas, de sustancias que son buenas para el organismo y que van a prevenir la aparición del cáncer. Mientras que las comidas chatarra, las comidas rápidas o incluso los productos ultraprocesados como los embutidos, tiene una serie de químicos, de moléculas, de sustancias que van a más bien lastimar nuestros órganos y pueden derivar en la generación de un cáncer a largo plazo. Entonces, la alimentación es otro factor de riesgo que se puede modificar para prevenir el cáncer. Otro hábito es el sedentarismo, ¿no? Es un factor de riesgo el sedentarismo porque así como la alimentación eh, no adecuada nos predispone a la obesidad y la obesidad también es un factor de riesgo para desarrollar distintos tipos de cáncer. Entonces, si combinamos sedentarismo con una mala alimentación y con consumo de sustancias tóxicas, nocivas, pues eventualmente estamos comprando todos los números para resultar en un cáncer, ¿no es cierto? Lo que hablábamos antes, los agentes infecciosos, por ejemplo, los virus que hemos visto, el virus de la hepatitis B, C, el virus del papiloma humano, la bacteria que es el Helicobacter pylori, todos estos agentes infecciosos que pueden entrar a nuestro cuerpo y quedarse de forma crónica, de forma de larga data, eventualmente pueden exponernos a desarrollar un cáncer. Y finalmente, la radiación. La radiación de la exposición solar, la falta de protección frente a esta radiación es la que también se convierte en un factor de riesgo para desarrollar un cáncer. Dentro de la prevención tenemos 3 tipos de prevención. La primaria se trata de evitar la aparición de estas enfermedades. Entonces, podríamos adoptar hábitos saludables para reducir el riesgo, los riesgos que ya hemos comentado, ¿no? Comer bien, tener actividad física, evitar las sustancias tóxicas como el alcohol y el tabaco, protegernos de la radiación solar y usar, por ejemplo, o disponer de las vacunas que tenemos hoy en día para el VPH, para la hepatitis, etc. La prevención secundaria se trata de
los chequeos, la detección temprana. Si yo sé que hay factores de riesgo, que puedo tener alguna predisposición al cáncer, de repente en mi familia ya hubo cáncer, en papá, en mamá, en hermanos, entonces ya yo tengo que ir pensando en chequearme de forma periódica para descartar la posibilidad de la aparición de un cáncer, ¿no? Porque ya es algo que está corriendo en mi árbol genealógico, en mi árbol familiar. Y la prevención terciaria es que si yo finalmente llego a desarrollar un cáncer, lo pueda detectar tan pronto que reciba el tratamiento oportuno, antes que se complique, antes que ya no haya otra cosa que hacer. Hay cánceres que eventualmente se disparan, se diseminan, se van a otros órganos, ¿no? Entonces, y recién en ese momento están recibiendo diagnóstico. Entonces ahí ya no hay mucho que hacer la mayoría de las veces. Nadie quiere recibir un diagnóstico de aquellos. Entonces, lo que tratamos de hacer es prevenir, detectar a tiempo, detectar de forma temprana para recibir un tratamiento oportuno en el cual yo pueda aspirar a curarme de ese cáncer. En nuestro país tenemos entonces estas estrategias que son la vacunación, las campañas de detección o de chequeo, de despistaje, ¿no? Estas conversaciones que tenemos para conocer más del cáncer, para educarnos, para aprender juntos acerca de estas enfermedades y, por supuesto, el acceso a servicios médicos como el que brinda nuestro hospital, ¿no? Recuerden que entre el 30 y el 50%, es decir, hasta la mitad de los casos de cáncer se pueden prevenir, tanto con los chequeos periódicos como con los tratamientos preventivos que incluyen la vacunación. Una vez más, les reitero la alimentación saludable. En Perú tenemos la suerte, la maravillosa suerte de contar a la mano con mercados que dispenden una serie de productos frescos, frutas, vegetales de todo tipo, de todos los colores, llenos de antioxidantes, de vitaminas, de sustancias ricas y nutritivas para nuestro organismo que nos ayudan a prevenir enfermedades degenerativas y enfermedades tan penosas como el cáncer. Tenemos también cereales, tenemos una serie de productos que nos pueden servir muchísimo en una alimentación adecuada y que otros países ya quisieran tener. Entonces, no tenemos mayor necesidad de consumir comida rápida, chatarra, ni productos procesados, embutidos. No sufrimos de esa escasez. Entonces, debemos, como digo, recapacitar y reestructurar nuestra alimentación, disponer de la riqueza de nuestro país en cuanto a los alimentos con los que contamos. La actividad física, no se trata de matricularse en un gimnasio o de comprarse un equipamiento para hacer algún tipo específico de ejercicio, se trata de mantenerse activo. Un poquito todos los días, 20-30 minutos de caminata, 20-30 minutos de bicicleta, hacer pausas activas. De repente yo trabajo en un escritorio 4, 6, 8 horas diarias y tengo que buscar pausas activas para romper ese sedentarismo de mi trabajo. De repente trabajo en transporte, soy un chofer, manejo 8, 10, hasta 12 horas en un día. Entonces, tengo que romper, tengo que hacer pausas entre vuelta y vuelta, entre trecho y trecho para poder combatir ese sedentarismo y activar todo mi organismo. Ese sedentarismo es bastante nocivo para la salud. Y lo que ya habíamos conversado, la protección solar. El uso de bloqueador es una de las cosas que va a proteger nuestra piel, las zonas más expuestas a la radiación, como la carita, los brazos, el cuello. Siempre usar el bloqueador. Incluso en invierno, aunque veamos el cielo nublado durante el invierno, la radiación está ahí, está atravesando y la ventana es igual. De 10 de la mañana a 4 de la tarde hay mayor radiación. Entonces, no vemos el brillo solar, pero la radiación sí está ahí. Entonces, igual tenemos que usar el bloqueador de forma constante. La ropa protectora es aquella ropa que nos cubre, como los sombreros de ala ancha, la ropa de manga larga, la ropa que cubre el cuello, la parte posterior, la nuca, ¿no?
tratar de utilizar estas prendas y el bloqueador en las horas de mayor radiación para poder proteger nuestra piel. Entonces, estas han sido las estrategias. Como conclusiones, entendemos que el cáncer es un problema creciente en el Perú. Los números nos señalan que no está mejorando, no ha parado de crecer, ¿no? Sin embargo, es un problema que se puede prevenir si se detecta a tiempo. Lo que más nos interesa es prevenirlo, ¿no? Pero, como digo, si los factores de riesgo están ahí, la detección temprana también es importante. Y las estrategias que hemos presentado, por supuesto, deben adaptarse a cada región de nuestro hermoso Perú. Eso es todo por mi parte. Me gustaría saber si tienen alguna pregunta para poder absolver sus dudas. Muchas gracias. Felicitaciones por tal extraordinaria ponencia. Mientras los participantes van redactando sus preguntas en caso las tengan, ¿podría brindarnos alguna recomendación adicional respecto al tema expuesto el día de hoy? Por supuesto, me gustaría recomendar una vez más el tema de la actividad física, que de pronto no la tenemos en claro. Hay personas que piensan que actividad física implica, como mencioné, matricularse a un gimnasio o tener un tipo de rutina específica o practicar algún deporte. Y hay personas que, bueno, de deportistas no tienen mucho, pero la actividad física es todo aquello que implique activar mi cuerpo, ponerme en movimiento y así sean pausas cortitas, 5 minutos, 10 minutos, entre hora y hora, entre bloque y bloque de mi devenir diario, me va a servir. El, el movimiento, la actividad física activa mi circulación, fortalece mi corazón. La caminata, por ejemplo, la caminata frecuente fortalece mis huesos, mis músculos. Y eso siempre va a ir en favor de mantener mi cuerpo saludable, ¿no? Si aunamos eso a las otras recomendaciones de prevención, como una alimentación saludable y el evitar las sustancias tóxicas, pues la posibilidad de desarrollar un cáncer va a mantenerse alejada. Muchísimas gracias, doctora. Mientras vamos aperturando la ronda de preguntas, comenzamos a invitar a cada uno de los participantes presentes a que redacten sus preguntas en el chat de Zoom para que puedan ser leídas y el médico pueda absolver sus dudas. Muy bien, tenemos una pregunta, doctora. ¿Qué tan confiable es el resultado de una biopsia para detectar cáncer? Bien, la biopsia es una toma de muestra de un tejido que se analiza en un laboratorio previo procesamiento, ¿no? Déjenme decirle que, por ejemplo, en el laboratorio de anatomía patológica de nuestro hospital recibimos muestras de biopsia todos los días de toda naturaleza, de distintos órganos, y de hecho es bastante confiable, ¿no? Es un proceso bastante sofisticado, se maneja con mucho cuidado las muestras de tejido recibidas, se procesan y finalmente se analizan bajo el microscopio. Y tenemos hoy en día lo que son los estudios de inmunohistoquímica para tipificar. Digamos que yo con el resultado de la biopsia tengo un cáncer, pero quiero ponerle un nombre y un apellido a ese cáncer. Pues existen hoy en día una serie de análisis, estudios de inmunohistoquímica que me permiten nombrar ese cáncer, ponerle un nombre y un apellido a ese cáncer, ¿no? Y repito, al ser estudios bastante sofisticados, pues yo diría que la confiabilidad es bastante alta en cuanto a los resultados que me ofrece un estudio de biopsia. Muchísimas gracias, doctora.
tenemos otra consulta, ¿no? Respecto a los síntomas más frecuentes o cuáles son los primeros síntomas de los diferentes cánceres más comunes en el Perú. Bien, los signos y síntomas son variados, pero hay algo que tenemos que tener en cuenta, que muchas veces los cánceres en su aparición temprana no dan ningún tipo de síntoma ni de signo. Yo puedo estar desarrollando un cáncer y de pronto no saberlo. Por eso es que insistimos tanto en los temas de chequeo, de prevención, porque muchas veces de inicio no tenemos ningún tipo de señal en nuestro cuerpo que nos diga que este proceso está empezando a ocurrir, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer más frecuente de los varones, que es el cáncer de próstata, les mencionaba los problemas para la micción. A veces hay sensación de pujo, de tenesmo, es decir, de la necesidad de pujar al orinar. Y esto es porque está habiendo una modificación en esa próstata, ¿no? Entonces, es un buen momento para chequearse. Puedo encontrar algún tipo de cambio y que no me va a dar otro síntoma que las molestias urinarias de pronto. Entonces yo debería empezar a sospechar. Si yo estoy bordeando los 30 y muchos, los 40 y muchos años, pues ya debo estar realizando mis chequeos urológicos. El chequeo urológico recomendado es el tacto rectal porque me permite evaluar de primera mano cómo está la consistencia de esa próstata. Pero hoy en día también se cuentan con otros métodos no invasivos como la ecografía de próstata. La ecografía de próstata es un examen de imágenes, no emite radiación y me permite ver la morfología de la próstata, es decir, qué forma tiene, qué medidas tiene, si de repente está crecida, está aumentada de tamaño, ¿no? Es un examen complementario, auxiliar, que me ayuda a tener un indicador más preciso de otras características de esa próstata, como sería el tamaño. ¿No? Y en cuanto a los análisis de sangre, tengo un marcador que es el antígeno prostático. Se toma una muestra de sangre y se dosa cómo está ese marcador lo que intenta es medir una molécula que se genera a partir de la próstata. Si yo encuentro variación en los valores normales, pues debo sospechar que esa próstata está funcionando de manera anormal. Eso en cuanto a los cánceres más frecuentes en los varones, que sería el cáncer de próstata. El cáncer de mama muchas veces igual empieza de forma silente, no me da mayor molestia. De repente puede haber un poco de turgencia o un poco de dolor, alguna punzada, síntomas que son muy inespecíficos porque recuerden que las mamas están sujetas al influjo hormonal. Entonces, con cada cambio hormonal, mes a mes, ciclo a ciclo, yo puedo sentir variación en los senos y no necesariamente estar asociado a un cáncer. Pero por eso es importante el chequeo periódico y la autoevaluación. Debo yo ayudarme con un espejo y mirar siempre cómo están esos senos, cuál es su simetría, su forma, cómo está esa piel, si hay algún tipo de secreción de repente que aparece sin mayor explicación. Y conforme el influjo hormonal va cambiando alrededor de los 40 años, también debo aumentar esa frecuencia, ese detalle en la inspección de los senos, ¿no? Y empezar ya con los chequeos de mamografía, consultar a mi ginecólogo, decirle, bueno, estoy en esta edad, estoy en estos cambios, ¿no? O siento turgencia, dolor, punzadas, etcétera, etcétera. O he visto en mi autoinspección que esta mama está más grande o que me ha aparecido este bultito o que estoy descargando cierta secreción a través del pezón, etcétera, etcétera. Entonces, cualquiera de esos síntomas podría ser una señal de que algo no está funcionando bien, pero para eso, reitero, es importante el chequeo periódico. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos otra consulta. Nos preguntan, en caso del cáncer de cuello uterino, en relación a las vacunas del contra el
BPH, ¿ha bajado o reducido la prevalencia de cáncer? ¿Cómo lo ve usted? Bien, como esto es bastante reciente porque es apenas de unos años que se ha implementado la estrategia aquí en Perú, recién se está adoptando la vacunación en las edades que les había mencionado, en niñas a partir de los 9 años, ¿no? Entonces, todavía la incidencia está dentro de los números, se mantiene. Sin embargo, ya no es el que está a la cabeza, como hemos visto en la tabla que les mostré. Hoy en día el cáncer más frecuente es el cáncer de mama en las mujeres. Definitivamente vamos a ver un impacto de esta estrategia de vacunación contra el VPH en la medida de los años que pasen, ¿no? Porque lo que tratamos de hacer es prevenir la aparición, el contagio de este VPH en nuestras niñas y en nuestras adolescentes. Entonces, para cuando lleguen a iniciar su vida sexual, ya van a tener una protección, van a estar protegidas del contagio de este virus y eventualmente de que alguna de esas cepas pueda exponerlas a desarrollar el cáncer de cuello uterino. Pero yo creo que es algo que todavía hay que evaluar en los años por venir, el tema de la incidencia de los números, cómo afecta esta estrategia de vacunación. Yo soy bastante optimista, considero que es una estrategia que felizmente se ha podido reproducir aquí en Perú y me gustaría ver que las personas, las mujeres sobre todo, tomen conciencia, reflexionen, evalúen, ¿no? Y puedan valorar lo que nos va a aportar esta vacunación contra el VPH. El VPH, de pronto, no lo hemos comentado más a fondo, pero tiene distintas cepas, es decir, es un virus que tiene distintos grupos. Y varios de esos grupos son los que van a eventualmente desarrollar cáncer. Entonces, si yo me contagio del VPH, puedo contagiarme de algún grupo malo, de los más malos del VPH, y desarrollar el cáncer. Entonces, por eso es que los números han sido tan altos y por eso es que se ha relacionado tanto el cáncer de cuello uterino con este virus del papiloma humano, ¿no? Entonces, de ahí les digo, yo soy bastante optimista en que adoptar esta estrategia de vacunación a futuro va a ayudar a reducir esos números de manera considerable. Muchísimas gracias, doctora. Y para finalizar la ronda de preguntas, tenemos una última duda respecto al eh, tema tratado. ¿El virus del VPH es un indicador de presencia de cáncer siempre? Bien, justamente lo que comentábamos, ¿no? No siempre. Yo puedo haberme contagiado de este virus, ser portadora de este virus y sin embargo no desarrollar cáncer, por lo que les explicaba. Es un virus que tiene distintos grupos y algunos de esos grupos no necesariamente van a desarrollar cáncer, ¿no? Los puedo portar de manera crónica, sí me van a producir otro tipo de lesiones, otro tipo de molestias, además van a seguir siendo contagiosos, pero no necesariamente van a desarrollar cáncer. Entonces, tener papiloma no quiere decir necesariamente que voy a terminar en cáncer, pero sigue siendo un virus, sigue siendo una infección, sigue siendo contagioso. Entonces, no hay forma, digamos, de saber eh, ectoscópicamente cuál de los virus yo me contagié. Para eso, justamente, trabajamos en los laboratorios, ¿no? Para que cuando las personas se hacen su Papa Nicolau, sus biopsias, sus pruebas de detección, etcétera, etcétera, podamos tipificar qué tipo de lesión tienen, qué tipo de virus tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero lo ideal sería que nadie se contagie de este virus y que nadie tenga esa angustia de pensar que eventualmente podría desarrollar un cáncer de cuello uterino. Muchísimas gracias, doctora Morante. Finalizamos la ronda de preguntas. Agradecemos a cada uno de los participantes que se han conectado el día de hoy y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y tele IS.
De igual manera pueden escribirnos en los comentarios otros temas de interés que les gustaría que se llevaran a cabo próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima tele. Ha sido un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Morante. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias y buenas tardes.